Estas son 12 grandes lecciones que he aprendido sobre cómo ser realmente productivo y, curiosamente, ninguna de ellas pasa por cómo te organizas la agenda ni por cómo te haces listado de tareas. Así que, venga, vamos a verlo. Tienes que tener muy claro qué mueve la aguja en tu trabajo, en el proyecto en el que estás metido, en tu departamento, en tu rol. Me da igual, pero qué mueve realmente la aguja. Es decir, qué de todo lo que tienes que hacer realmente te permite avanzar mucho. Y para esto es muy importante, y llevo insistiendo muchos años en esto, en todo el contenido que he creado en diferentes formatos, a más sepas de tu negocio y a más sepas del área en el que estás, más fácil es entender qué es lo que mueve realmente la aguja, porque no es nuestra cápsula, digamos ese sitio cerrado, ese cajón donde estamos de yo estoy en este departamento, este está en el otro, no, es entender cómo tu trabajo tiene impacto de una manera u otra en el negocio, en la empresa, en el sector en el que estás metido. Y si no sabes de negocio, pues te va a costar mucho entender qué realmente mueve la aguja. Y te pongo mi ejemplo. Yo en mi trabajo me dedico a hacer programas formativos. Si yo pensara que soy más productivo porque hago más programas formativos, realmente estaría diciendo una absoluta tontería. ¿Por qué? Porque eso sería encapsular mi trabajo y pensar que solo a más produzco, lo que sea, ya soy más productivo. Y para nada. Porque eso no está atacando directamente a lo que persigue la empresa o lo que persigue mi equipo. Mi trabajo consiste en hacer programas formativos, pero que traigan una cantidad de ingresos a la empresa, que tengan un margen o que dejen abajo un EBITDA determinado y sobre todo, no solo ese lado de cuánto genero para la empresa, sino el otro lado que es el alumno, que esa experiencia del alumno, bien diga es el mejor programa que he hecho en muchísimo tiempo, bien se lo recomiende a otra persona, bien nos quiera comprar otra cosa. Estos dos lados son los que yo tengo que tener en cuenta a la hora de dónde invierto mi tiempo, mi energía, mi cabeza, los recursos, etcétera, etcétera. Si no, estaré perdiendo el tiempo. Si no, por más que llene las horas con mucho trabajo, no estaré avanzando y no estaré siendo realmente productivo. Por eso, cuando digo entiende qué es lo que mueve la aguja en tu trabajo, lo que te estoy diciendo es entiende que realmente de todo lo que puedes hacer va a tener menos impacto y que va a tener menos impacto y ya tienes mucho más claro dónde poner tu foco. Importante esto, la productividad no significa que las cosas estén ordenadas y esta es una confusión que yo mismo he cometido, que he creído en ello, que he pensado, y lo he visto en mucha gente, que si las cosas estaban desordenadas, si íbamos un poco a salto de mata, que si habían muchos incendios realmente no estábamos siendo productivos porque todo era un caos, eso es un gran error. La productividad no está relacionado con si haces las cosas de forma ordenada o desordenada. La productividad está relacionada, como ya he dicho, con el impacto que tiene sobre el negocio en el que estás, lo que haces y punto. Eso se puede conseguir de forma absolutamente caótica y se puede conseguir de forma ordenada, pasito a pasito, de forma más lenta. Se puede conseguir de mil maneras, pero el error de pensar que si esto lo hacemos ordenado, burocrático, procedimentado, que hay una metodología, que hay un modelo de trabajo exacto, que eso así nos va a llevar per se a ser más productivo. Eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque igual inviertes muchísimo tiempo en ordenar las cosas y a donde te lleva ni siquiera ataca algo que tenga relación con el negocio o no tiene impacto, no aporta valor y un largo etcétera de cosas. Hay proyectos que necesitan más orden, hay proyectos que necesitan menos orden, hay mil circunstancias diferentes y entender dónde estás te va a permitir actuar de la forma más adecuada para producir más, para ser más productivo con tu tiempo, para aprovecharlo mejor. Ligado a este punto, y muy importante, podemos hablar de metodologías, de herramientas, de formas de trabajar, de formas de priorizar, me da igual. Hay mil maneras diferentes de ser productivo. Es decir, no hay una única sola. Cuando lees un libro que te enseña el Getting Things Done, que lo lees y parece que es la única manera que o te organizas así o no vas a ser productivo, es una tontería. De hecho, cualquier metodología que os intente vender cualquier persona que sirve para todo, la metodología mágica para ser más productivo, os está mintiendo. Os está engañando, os está intentando estafar con algo que no es así. Conozco personas que utilizan todas las herramientas habidas y por haber
para ser más productivos y son muy productivos. Conozco personas, por otro lado, que no abren el ordenador en una semana y son extraordinariamente productivas. Conozco personas ordenadas, desordenadas, llevan la agenda al milímetro, que no saben ni lo que es una agenda. Da igual, conozco personas increíblemente productivas, han llegado a esa manera, han llegado a ser así de muchísimas maneras diferentes. Que es un tema de activar el cerebro. Y si encuentras una metodología, una herramienta, una forma de trabajar, da igual, que para tu casuística actual funciona, utilízala y adáptala a tu forma de trabajar. No por leerte un libro o porque alguien te enseñe una metodología concreta, significa que vaya a misa y que solo puedas hacer eso y que eso sea la solución a todos tus problemas de productividad. Para nada. Y aprovecho y enlazo con el punto anterior, que lo he mencionado, pero ahora lo desarrollo de otra manera. No es la herramienta que utilizas, la metodología, la forma de trabajar, la forma de organizar, no. Es el conjunto de decisiones que tomas. Tomas buenas decisiones que te llevan a hacer las cosas que realmente tienen impacto en tu negocio, vas a ser más productivo. Tomas malas decisiones que te llevan a lo que sea, vas a ser más improductivo. Y punto. No hay más. Al final todos, yo, así como me ves, yo soy la suma de mis decisiones en mi vida. Si estoy más gordo, más flaco, más fuerte, más blanduito, lo que sea, es fruto de las decisiones que yo he tomado en mi vida. Y a nivel de productividad pasa exactamente igual. De hecho, muy ligado a todo esto, por supuesto, está tu capacidad de tomar buenas decisiones, que es un conjunto de muchísimas habilidades, de muchísimo conocimiento, de experiencia, etcétera, etcétera. Pero a más capacidad tenemos de tomar buenas decisiones, por supuesto, vamos a ser más productivos. Que no digo que sea fácil, pero me parece muy importante y es algo que a mí me costó entender realmente estos años, que es que somos la consecuencia de las decisiones que tomamos para bien y para mal. Otro punto que he aprendido que me cuesta trasladar, pero creo que merece la pena contarlo aquí, es el de la obsesión y el de la exposición a las cosas. A más te obsesionas con lo que estás haciendo, cada uno que llegue donde le dé la gana, más te expones a situaciones. Dicho de otra manera, yo a mi trabajo le dedico 4 horas de mi cabeza al día, por supuesto me voy a exponer a menos situaciones que si le dedico 6, 7, 8 o las que sean. Ahí cada uno que haga lo que quiera. ¿Pero se entiende el concepto? A más tiempo le dediques, a más te obsesiones con lo que estás haciendo, a más tiempo seas capaz de capturar a lo largo del día para pensar en cuáles son esas cosas que realmente tienen impacto en tu negocio y en las que tienes que focalizar, más te expones a problemas, a situaciones, a puzzles que resolver de una manera u otra, da igual, como sea, y a más exposición tienes a lo que estás haciendo, más oportunidades de aprendizaje, más caminos vas descubriendo que funcionan, más caminos vas descubriendo que no funcionan, entiendes mucho más el proyecto, el negocio, las personas, etcétera, etcétera, y por lo tanto eres capaz de ser muchísimo más productivo porque al final, a más te obsesionas y más exposición tienes a lo que estés persiguiendo, vas llenando metafóricamente esa mochila de experiencias, de habilidades, de situaciones resueltas para bien, de situaciones resueltas para mal, etcétera, etcétera. Llámalo experiencia, llámalo como te dé la gana, pero a más grande es esa mochila, de cara a un futuro, más capacidad tienes de solucionar problemas más grandes, más importantes y mucho más rápido. Y si todo eso está enfocado o orientado a que esos problemas tengan mucho impacto en tu proyecto o en tu negocio, en la empresa, etcétera, más productivo eres. La intensidad marca la diferencia. Y aquí sí que voy a entrar en las horas en las que trabajamos. ¿Es 1, 2, 17 a lo largo del día? Me da igual. No solo es un tema de horas, que también lo es, porque por supuesto, si tú trabajas, lo llevo al extremo, media hora al día y yo trabajo 8 en unas condiciones normales y quitando excepciones, ¿quién irá más rápido? Lógico, ¿no? Como siempre, cada uno que calibre hasta dónde quiere llegar. Pero lo más importante, además de cuántas horas le dedicas a algo, es con qué intensidad trabajas. Porque tú puedes trabajar las mismas horas, 8 horas que yo, pero si tú vas aplatanado durante todo el día,
cabizbajo, tomándote tus tiempos para hacer todo sin ningún tipo de preocupación, dándote igual todo, trabajando sin intensidad, tecleando como un dinosaurio, así con 2 deditos, lo que sea, pues vas a ir mucho más lento que si yo trabajo exactamente las mismas horas, pero trabajo con intensidad. Que cuando termino algo me pongo con otra cosa, que entiendo dónde tengo que meter mi energía, y a lo largo del día hago muchísimas cosas. Eso, trabajar con intensidad, el día que entiendes perfectamente y lo llevas a la práctica, te das cuenta de la cantidad de cosas que eres capaz de hacer con las mismas 8 horas que tenías ayer y antes, que no las has aprovechado con intensidad. Que de nuevo, si esas horas están enfocadas en lo correcto, en aquello que mueve la aguja, vas a ser extraordinariamente productivo. Dicho todo esto, ¿se puede trabajar con la misma intensidad a lo largo del día o a lo largo de la semana, a lo largo del mes? Por supuesto que no. Y aquí es importante que cada uno se conozca muy bien a sí mismo y conozca sus biorritmos o como queramos que le llamemos. Que hay personas que somos más de mañanas, hay personas que son más de noches, hay personas que son de mañanas, pero si hacen una pequeña siesta a mediodía, pueden trabajar mucho mejor por la tarde que por la mañana, curiosamente. Da igual, hay 1000 formas. He conocido todas las variaciones del mundo, yo soy como soy, y si yo intento trabajar de noche, yo no funciono. Y si yo, después de un periodo muy largo de muchísima intensidad, quiero seguir apretando, es normal, me quemo, pero probablemente ese tiempo que yo puedo trabajar con intensidad será mayor o menor que el de otras personas. Y no pasa absolutamente nada. Hay quien necesitará trabajar fuerte un mes y bajar el pistón el mes siguiente, y hay quien podrá hacer 3 meses seguidos y estar un mes solo bajando el pistón. Da igual, o semanas, da igual. Lo importante es conocerse a uno mismo y entender dónde está ese punto en el que realmente puedes sacar el máximo provecho del tiempo que le estás dedicando al trabajo, que por cierto, matiz, ya que vas a estar tantos años trabajando en tu vida, yo no sé cuántos te quedan a ti, pero a mí mínimo me quedan 30 y sin ningún problema de ello, y espero que sean aún más, sácale provecho y aprende a ser realmente productivo con tu trabajo, porque al final todo esto de lo que estoy hablando no nos lleva a más, que nos vaya mejor profesionalmente, que nos rinda más, que nos ganemos mejor la vida con ello, y también, siempre lo digo, a disfrutar más del camino. Porque el que va aplatanado por ahí, te aseguro que mucho del camino no creo que esté disfrutando. Ojo, un punto importante, y vuelvo como 4 para atrás. Cuidado con la obsesión de trabajar muchísimo, que trabajar muchísimo per se no te hace más productivo. Lógica, da igual que tú le dediques 12 horas o 14, o estos que dicen que le dedican 18 horas al día. Perfecto, haz lo que quieras, pero si estás dedicando horas que están muertas porque estás reventado, porque no puedes con tu alma o porque eres un aplatanado, ¿para qué le dedicas 12 horas al día si vas arrastrando los pies? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Trabajar más horas no significa ser más productivo. Ser más productivo significa hacer aquello que mueve la aguja, que tiene impacto. Si eres capaz de dedicarle más horas a aquello que tiene impacto, que mueve la aguja, serás más productivo. Pero sumar horas por sumar solo es trabajar con un burro, como un burro que no te lleva nada, que solo te lleva a quemarte, a deshacerte de todas las otras partes de tu vida y a hacer el tonto, básicamente. Ahora sí muevo a otro punto, que es que a veces tenemos que reservar tiempo a entender los sistemas con los que estamos trabajando como concepto amplio y no solo a las tareas concretas que tenemos que hacer. Y pongo un ejemplo. Lo fácil es llenarte la agenda de tareas o una lista, lo que sea, y ponerte pum, pum, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, tengan más o menos sentido. Eso es lo fácil. Pero tienes que pensar en cuál es el sistema que hay detrás de todo. Es decir, por ejemplo, pensar en el sistema me resulta difícil expresarlo, pero es como abstraerte de tu trabajo y empezar a pensar, lo decía hace poquito en mi newsletter, que por cierto os la dejo en la descripción por si os queréis apuntar, ¿y si no lo haces? ¿Te has planteado alguna vez, siempre que hay un problema, hay algo que queremos hacer, siempre estamos añadiendo cosas? No, pues además le vamos a dar, pues además vamos a hacer... Oye, yo planteo lo contrario, es decir, pongo en duda el sistema. ¿Y si no lo haces? ¿Y si en lugar de añadir, restas cosas? O dicho de otra manera, coge tu listado de tareas y piensa cada una de ellas y decir, ¿y si no la hago? ¿Y si esto no lo hago? O si esto que, por ejemplo, algo muy fácil que a todos nos ha ocurrido y nos ocurre. ¿Y si no contesto al email hoy en todo el día?
¿Qué es lo peor que puede pasar? O si este email que ahora mismo estás redactando lo dejas en borrador y mañana vuelves, o pasado, ¿qué va a pasar? Es decir, replantéate las cosas, replantéate el sistema, replantéate hasta, ¿tiene sentido que aquí haya un proceso? O también puedes decir, oye, no tiene ningún sentido que aquí no haya un proceso, porque si esto lo hacemos siempre igual, nos quitamos dolores de cabeza por esto o esto. Es decir, dedicar el tiempo que te dé la gana, el tiempo que te dé la gana, pero imagínate cada 15 días bloquearte una horita, media hora, me da igual, para replantearte el sistema, la forma en la que estás trabajando, te ayuda a ir recalibrando, que no es una cosa mágica que de repente, ¡puah!, soy ultra productivo porque me he parado a pensar media hora. No, pero el frenar y dejar de ejecutar tareas para pensar un poco más, te ayuda a replantearte muchas cosas, te ayuda a pensar en los sistemas, en las formas de trabajar, en igual cómo estás delegando o cómo te están delegando, y etcétera, etcétera, lo que quieras, en lugar de seguir en el barro todo el día, que a veces pierdes la noción de si realmente estás siendo productivo o no. Por otro lado, ayuda mucho, para ser más productivo, que tu entorno gire alrededor de ello. Y esto, el caso yo creo que más claro, se entiende con temas de salud, de estado físico, de... Bueno, ¿me entendéis? Pongo el ejemplo. Si tú quieres vivir una vida muy sana y cuidarte y estar, ya no hablo de en forma, estar bien a nivel de salud, ¿qué es más probable que ocurras? Si sigues con un grupo, diferentes grupos de amigos y de relaciones que salen constantemente hasta las tantas de la mañana a emborracharse, que no digo que sea malo, no estoy juzgando, estoy diciendo un ejemplo. Sales con gente que está siempre de fiesta, que su objetivo es salir de fiesta, emborracharse, llegar a las tantas, que aparecen a los 3 días por casa, etcétera, etcétera, o si te juntas con gente que se cuida, que va al gimnasio, que prefiere comer mejor, que está, yo qué sé, investigando temas de longevidad, que habla de fricadas de esas. No digo que una cosa sea buena o mala, de nuevo. ¿En qué entorno crees que va a ser más fácil si tu objetivo es vivir una vida saludable, ponerte en forma o lo que sea? ¿En qué entorno crees que va a ser más así? Pues en lo profesional pasa exactamente igual. Si tú eres una persona, que entiendo que por ver este vídeo, pues algo comulgarás con lo que voy a decir, si tienes esa llama interior, si tienes esas ganas de que te vaya mejor en tu trabajo, de hacer mejor las cosas, etcétera, etcétera, y te juntas con gente similar, gente que también le gusta su trabajo, que en lugar de estar pensando vaya mierda el lunes, que no sé cuánto, que empieza la semana, que y qué maravilla el viernes, y detestan su trabajo, si en lugar de juntarte con gente con ese tipo de mensajes y ese tipo de lógica en la cabeza, que no pasa nada, pero entendedme, te juntas con gente que, oye, pues habitualmente lee, se forma, intenta buscar la forma de ser más productivo, te comparte un vídeo de una cosa que te puede interesar, que te puede ayudar en tu trabajo. ¿En qué entorno crees que te va a ir mejor? Yo creo que se entiende perfectamente. Genera el entorno alrededor de aquello que quieres conseguir. Y ya estoy casi terminando. Penúltimo, una forma de multiplicar la productividad pasa cuando, por ejemplo, tienes un equipo, en convertirte no solo tú en una persona muy productiva porque sabes qué es lo que mueve la aguja, pones las horas adecuadas, la intensidad en el momento adecuado del día conforme tú eres, etcétera, etcétera, sino cuando consigues también que el resto de la gente que trabaja contigo, de tu equipo, también funcionen de esa manera. Por lo tanto, hay una parte cuando tienes equipo de cómo ser más productivo que pasa por formar a la gente de tu equipo en todos estos conceptos para que ellos también sean mucho más productivos, porque al final es un efecto multiplicador. Puedes luchar todas tus guerras y tienes que hacerlo e intentar que sean, hacerlo lo mejor posible, mover la aguja, pero si encima tienes 10, 12, 15, 50 personas a tu cargo y consigues que cada una de esas mejore aunque sea un poco a ser más productiva, de repente tienes mucha gente haciendo más, que todo, pues para bien y para mal, pero en este caso para bien, te llega a ti, porque si todos como conjunto sois más productivos, el resultado final del equipo es mucho mejor. Por lo tanto, a veces, aunque sea contraintuitivo, hay que dedicarle mucho más tiempo de lo que nos imaginamos en ayudar a los demás a que también aprendan a trabajar de esta manera, porque
Esto no nos lo enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni ocurre de forma natural y espontánea. Al igual que estás viendo este vídeo y de aquí te llevarás, ojo, me encantaría 1 o 2 pinceladas que te ayuden a ser más productivo, tienes que trasladarle eso a la gente, porque entonces de las 4 o 5 cosas que tú le traslades, de las que tú ya sabes, más las que te llevas de aquí, etcétera, etcétera, esa persona se quedará con una. Pero esa única cosa ya le hace ser un poco más productivo y eso también repercute en tu propio beneficio, porque es tu equipo. Y además dejas, yo creo que un bonito legado de ayudar a otra persona, no solo cuando está tu equipo, sino que esa persona cuando se vaya a otro sitio y continúe su carrera profesional por otra vía, por otro lado, compartir ese conocimiento, a mí es una cosa que me parece muy bonito, bueno, y de hecho por eso también estoy aquí. Y por último, y ahora sí, y aquí no voy a profundizar mucho porque estoy preparando un vídeo completo sobre este concepto que me parece muy interesante, es el de noise versus signal. Lo digo en inglés porque esto, cuando lo descubrí hace no mucho, o por lo menos lo llevé a concretarlo en una forma de explicarlo, lo vi en una entrevista que hacían a Johnny Ive, que es... no era Johnny Ive, era, bueno, a otra persona que había trabajado muy de cerca con Steve Jobs, y decía que una de las cosas que tenía Steve Jobs y que después lo extrapolaba a otros grandes genios, por decirlo, de esta época, era que la capacidad que tenían de reducir el noise, el ruido, versus la capacidad que tenían de ver las señales, de enfocarse en las señales, en aquello, los signal, por eso noise versus signal, en aquello que realmente es relevante, que es al final el conjunto de este vídeo, de nuestra habilidad para reducir el ruido que tenemos, es decir, esos problemas que nos llegan a lo largo del día. Imagínate, a mí me pasa mucho y trabajo mucho en reducir esto, pero yo estoy trabajando en una cosa muy importante y de repente alguien abre la puerta y me empieza a contar una movida absolutamente irrelevante que si no me la hubiera contado no habría pasado absolutamente nada, o que si me lo hubiera contado en otro momento me habría enterado igual, pero no me habría distraído de mi signal, de ese momento de señal, donde estoy haciendo algo que para mí mueve la aguja, que tiene mucha importancia. A más capacidad tienes de que el mayor porcentaje de tu día se dedique al signal, a las señales, aquello que mueve la aguja, mejor te va a ir. Pero, lamentablemente, estamos rodeados de ruido. Ese compañero que te quiere comentar algo, ese problema que ha surgido, y especialmente no estás tú solo, sino que empiezas a tener equipo y cosas así, se multiplica la cantidad de potencial ruido que puedes tener a lo largo del día. A mí a veces me ha pasado que es que me levanto por un café y tengo miedo a levantarme por el café porque empiezan, no, es que ha pasado esto, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Que hay cosas que requieren de mi atención, pero hay cosas que igual es simplemente esa persona necesita descargarse y te ve a ti y te lo cuenta a ti, y si hubiera pasado otro se lo contaría a otro. Pues eso son realidades a las que nos tenemos que enfrentar y no pasa nada, y hay técnicas, por eso vamos a dejar esto para otro vídeo, pero a mayor capacidad que tengamos de reducir la cantidad de ruido que metemos en nuestra cabeza, más productivos podemos llegar a ser. Y un apunte importante, nosotros no solo somos receptores de ruido, también somos generadores de ruido, así que no solo vale con decir, vale, voy a evitar ruido en mi cabeza, sino que también es nuestra obligación reducir el ruido que le generamos a otros, como por ejemplo a tu jefe. No le vayas con todos los problemas, con todos los marrones, sino con los que solo realmente le afectan o requieren de él, y además llévalo ordenadito. Lo veremos en otro vídeo, sin problema, pero no lo quería dejar pasar.